Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que estamos realizando en el marco de la Semana de la Ciencia de la Universidad Nacional de José C. Paz y que hemos denominado el derecho a la identidad desde múltiples disciplinas. En este video lo que nos proponemos, diferentes investigadoras, docentes, graduados, graduadas, estudiantes de la UNPAS que integramos proyectos de investigación, es mostrarles sobre qué estamos investigando en torno a esta cuestión, al derecho a la identidad y la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Como van a poder ver en este video, somos integrantes de equipos interdisciplinarios, con diferentes perspectivas de análisis y diferentes objetos de estudio. Somos biólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, historiadores e historiadoras, sociólogos, sociólogas, entre otras disciplinas de las cuales provenimos. Y lo que nos interesaba mostrarles hoy era cómo desde estas diferentes disciplinas científicas se puede abordar y estamos abordando la cuestión del derecho a la identidad y cómo desde ese abordaje se puede colaborar con la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. El video está dividido en tres bloques, en cada bloque se presentará uno de los tres proyectos, y además de estar nosotros y nosotras, nos acompañarán invitadas e invitados, con los que conversaremos un poco sobre estas diferentes dimensiones que estamos trabajando en torno al derecho a la identidad. Ahora Paula nos va a contar cuáles son estos tres bloques, cada uno relacionado con uno de los proyectos. Gracias, Fabricio. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. El primer bloque va a estar a cargo de Franco Márcico. Él nos va a presentar el proyecto Diseño de herramientas matemático-computacionales para la identificación de personas desaparecidas. Luego vamos a tener un segundo bloque en el que vamos a estar presentando Fabricio Laino Sánchez y quien habla, Paula Zubillaga. Ahí presentaremos el proyecto de investigación Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo, acciones y estrategias conjuntas en la lucha por el derecho a la identidad en el periodo 1997 y el año 2021. Y por último, el tercer bloque, y cerrando, va a estar presentando Cristina Inés Betanín el proyecto Identidad en Redes, la construcción del derecho a la identidad desde el nivel superior de enseñanza. Esperamos que les resulte interesante los tres bloques. Gracias por escucharnos, y si te parece, Fabricio, le damos la palabra a Franco. Vamos nomás con Franco. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Franco Leonel Márcico y les voy a presentar el proyecto en el cual estamos desarrollando como docente en la Universidad de José C. Paz, que es el diseño de herramientas matemático-computacionales para la identificación de personas desaparecidas. Primero, muchísimas gracias por escuchar y paso a contarles un poco de qué se trata. La identificación de personas desaparecidas ha tenido a la Argentina como un país pionero dentro del desarrollo y aplicación de herramientas de la antropología forense y de la genética forense. Particularmente, la gran mayoría de casos se centró desde un principio en la identificación de las víctimas de la última dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país. Entre los casos resaltables que podemos mencionar es el del equipo de antropología forense y la identificación de los y las desaparecidas. Por otro lado, algo que viene a colación del proyecto de investigación es la identificación de los nietos y nietas de las abuelas de Plaza de Mayo. Como muchos de ustedes ya saben, los nietos y nietas de las abuelas fueron robados durante la última dictadura cívico-militar y sufrieron una sustitución y un cambio de su identidad biológica. De esta manera fueron apartados de sus familias biológicas, pero luego de un tiempo de haber sucedido esto, la búsqueda de los familiares y las abuelas de Plaza de Mayo llevó a que se pregunte sobre la comunidad científica. Particularmente en esta foto pueden ver en el año 1983 a la genetista Marie Claire King en cómo le explicaba, luego de ser consultada por Nelia Navajas y Estela de Carlotto, la técnica para poder identificar a los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora bien, ¿por qué les comento y les digo que las abuelas y los familiares de los nietos y nietas desaparecidos generaron preguntas sobre la comunidad científica? Y esto es porque al momento de
que se comenzaron a hacer las identificaciones, que se comenzaron a preguntar acerca de la posibilidad de incorporar, de identificar a los nietos y nietas, la ciencia forense no había avanzado lo suficiente. Con lo cual, la pregunta de las abuelas llevó a la generación del primer test de abuelidad que permitía, que era una ecuación estadística que permitía dar un cotejo, dar una probabilidad de que un nieto sea efectivamente nieto de las abuelas de Plaza de Mayo. Bien, antes de adentrarme en contarles particularidades del proyecto de investigación, quiero resaltar algo. La pregunta de las abuelas no solamente era una pregunta proveniente del área de los derechos humanos, sino que se convirtió realmente en una pregunta científica. Al momento, el desarrollo de la ciencia forense no era suficiente como para brindar la posibilidad de realizar una identificación de una persona desaparecida solamente con la información genética de sus abuelos, es decir, sin contar con la información de los padres y madres desaparecidas de los bebés. Ahora bien, esa pregunta llevó a que el sistema científico le dé una respuesta mediante una investigación. Hoy en día, el tiempo pasó, se encontraron hoy 130 nietos, pero muchas preguntas siguen abiertas. Muchos nietos se siguen por encontrar y entre ellas nos preguntamos si es posible realizar identificaciones con familias con muy pocos miembros. Por ejemplo, familias que estén buscando nietos y cuenten tan solo con un tío de nietos, ¿verdad? Es decir, un hermano de las personas desaparecidas, y no cuentan con información de los abuelos o las abuelas. O más aún, si cuentan solamente con información genética de bisabuelos. Por otro lado, y eso hace a la pregunta 2, si es posible realizar identificaciones con familiares muy lejanos. También nos preguntamos si es posible continuar la búsqueda de los nietos y las nietas una generación más. Es decir, ¿podemos identificar a los bisnietos y bisnietas de las abuelas de Plaza de Mayo? Muchas de estas preguntas se abordan dentro de nuestra línea de investigación en la facultad y nuestra metodología es la generación de algoritmos y ecuaciones matemáticas que permitan asistir al proceso de identificación de personas desaparecidas. Voy a pasar a contarles un poco algunas estrategias que usamos, entre tantas otras, dentro de la investigación. Por un lado, evaluamos el rol de la investigación preliminar en la resolución de los casos. Esta línea de investigación tiene un antecedente muy claro, que es el trabajo de la doctora Inés Caridi, en colaboración con el equipo de antropología forense, para la identificación de los restos de los desaparecidos y las desaparecidas. ¿Qué quiere decir la investigación preliminar? ¿Y preliminar a qué? Bueno, es preliminar a la genética. La investigación preliminar significa todo aquello que rodea a un caso de desaparición de una persona. Por ejemplo, vamos a hipotetizar con este gráfico en el cual vemos que un bebé robado es apartado de su familia y su madre, por ejemplo, es desaparecida. Los familiares, por un lado, comienzan una búsqueda, ¿está bien? Y ellos cuentan con la documentación real del bebé, es decir, con la fecha de nacimiento real, con el nombre real. Y por otro lado, el bebé separado de sus familiares crece y al ser apropiado, dado en adopción de forma ilegal, adquiere una documentación falsa, es decir, un nombre falso y una fecha de nacimiento falsa. Una de las preguntas que nos hacemos es si existe alguna relación entre esta información verdadera, es decir, la fecha de nacimiento verdadera, por ejemplo, y esta información que se le dio a esta información falsa, es decir, la fecha de nacimiento falsa. Otra pregunta podría ser si el lugar donde se crió el bebé apropiado guarda alguna relación con el lugar real de nacimiento, es decir, si se lo movilizaba o no. Bueno, muchas de estas preguntas hipotetizamos que pueden colaborar con el proceso de búsqueda e identificación. Y nuestro trabajo consiste en generar formalizaciones matemáticas, generar herramientas que permitan ver patrones dentro de este proceso.
Estos patrones deberían, en un momento, ser formalizados, es decir, deberían desembocar en una probabilidad que en conjunto con la información genética podrían darnos la probabilidad de que una determinada persona sea realmente nieto de las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora bien, esto es de particular interés en los casos en los cuales la información con la que contamos, la información genética, es muy poquita. Entonces necesitamos herramientas auxiliares para asistir a la poca información genética. Por otro lado, otra de las preguntas que les comentaba era acerca de la posibilidad de continuar con una generación más, es decir, la búsqueda de los bisnietos y bisnietas de las abuelas de Plaza de Mayo. En esta línea, en esta sintonía, una de las cuestiones que nos preguntamos y buscamos es ver la posibilidad de la incorporación de nuevas tecnologías de secuenciación y hacer los algoritmos y hacer los análisis estadísticos necesarios para evaluar si las nuevas tecnologías de ADN, que son capaces no solamente de ver algunas partes del ADN de una persona, sino ver la totalidad, alcanzan y son suficientes para realizar identificaciones más complejas, es decir, la identificación de los bisnietos y bisnietas. Gran parte de este trabajo involucra la generación de algoritmos, la generación de nuevos estadísticos y de herramientas matemáticas que nos permitan interpretar la información y convertirla efectivamente en una herramienta útil para las identificaciones. Muchísimas gracias. Les dejo el pie a mis compañeros y compañeras, a Paula y a Fabricio. Bueno, muchas gracias, Franco. Seguimos entonces con este segundo bloque de esta actividad del derecho a la identidad desde múltiples disciplinas. En esta segunda parte del video vamos a presentar el proyecto de investigación Universidad de Abuelas de Plaza de Mayo, acciones y estrategias conjuntas en la lucha por el derecho a la identidad 1997-2021. Y para conversar sobre este proyecto y sobre cuál es el papel de las universidades en la difusión e investigación sobre el derecho a la identidad, tenemos el gusto de contar con dos invitadas, a quienes agradecemos mucho por su presencia. Clarisa Veiga, que es coordinadora del área de prensa y difusión de abuelas y docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, y Soledad Gesteira, que es antropóloga e investigadora del CONICET. Muchas gracias a ambas de nuevo por participar de este video. Y para arrancar esta conversación sobre esta cuestión, sobre cuál es el papel de las universidades en las luchas por el derecho a la identidad, quería preguntarle a Clarisa, desde su lugar como coordinadora en el área de prensa y difusión de abuelas, bueno, primero un poco cuáles eran las estrategias de difusión que tenía abuelas, que tiene la organización, y qué papel han jugado a lo largo del tiempo y que juegan actualmente las universidades en esas estrategias de difusión y en ese acompañamiento a la lucha de abuelas. Bueno, buenos días, tardes a todos y todas. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, para comenzar, digamos, podríamos decir que las abuelas siempre, desde el inicio de su búsqueda, entendieron que tenían que construir lazos con otros actores sociales, y en ese marco un poco se dan estos lazos con las universidades. Pero también es cierto que ellas iniciaron su búsqueda buscando bebés, incluso antes digamos, de que sus hijas y nueras dieran a luz, pero entonces en un principio sus vínculos con las instituciones educativas eran más en torno a la búsqueda puntual, a ir a dar charlas para ver si podían encontrar allí algún nieto o nieta. Y bueno, y con el transcurso del tiempo los vínculos con las universidades también se fueron desarrollando en dos sentidos, porque las abuelas siempre han difundido, digamos, entendieron que tenían que, por un lado, digamos, difundir la búsqueda objetivamente para poder hallar a sus nietos y nietas, pero también intervenir en el sentido común de la sociedad, ¿no? Dar cuenta de qué se trataba este derecho que en sus inicios ni siquiera estaba, digamos, conceptualizado. Digamos, el derecho a la identidad es una construcción de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces,
siempre la difusión de las abuelas ha sido en esos dos sentidos. Uno, para construir, digamos, consensos y comprender, reflexionar de qué se trata este derecho, y por otro lado la búsqueda particular, digamos, la búsqueda directa. Y en ese sentido el vínculo con las universidades se desarrolla. Al principio las abuelas, bueno, al principio no, cuando los nietos y las nietas estaban en edad ya de ser estudiantes universitarios, las abuelas se vinculaban con las universidades. Las campañas tenían que ver un poco también para intervenir transversalmente en las currículas, ¿no? que los estudiantes pudieran hacer trabajos prácticos, y bueno, y esos trabajos prácticos recuerdo, por ejemplo, por el 97, 1997, que se hizo un trabajo con la Facultad de Diseño de Urbanismo, que hicieron un concurso de afiches, o sea, los estudiantes de una cátedra de diseño gráfico tenían como trabajo final pensar el derecho a la identidad, y ese afiche fue el afiche que luego se usó para conmemorar los 20 años de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, bueno, desde ese lugar siempre se han ido vinculando, y hoy, digamos, ya hace 10 años, por ahí los vínculos tienen más que ver también con experiencias de extensión universitaria, porque bueno, por un lado también seguimos formando, es importante seguir formando profesionales que entiendan de este derecho, y bueno, hay muchísimos ejemplos de vínculos de proyectos de extensión con abuelas, como bueno, la UNDAB, bueno, la Facultad de Ciencias Sociales, la de Filosofía y Letras de la UBA, bueno, tenemos muchísimos vínculos que invitan a los estudiantes a participar de experiencias. Muchas de ellas tienen que ver con la difusión, porque es como lo más inmediato también. Participan, nosotros les pedimos a esos estudiantes que nos ayuden en las campañas, entonces ayudan a la difusión de las campañas que se impulsan desde abuelas, pero también a veces construyen sus propias estrategias. Recuerdo ahora, hace unos años en la Universidad de Avellaneda, con Twitter Relatos por la Identidad, se hizo, bueno, una experiencia. Ellos imprimieron la muestra, que es un concurso y a su vez que luego termina siendo una exhibición, y lo llevaron a todas las escuelas de ahí de Avellaneda. Entonces, bueno, un poco esa es la estrategia, digamos, de trabajo, de gestión del área de difusión, de prensa y difusión de abuelas con las universidades, pero que viene de la mano de una historia, de una trayectoria que tiene que ver con esto de buscar a los nietos, por un lado, y seguir construyendo consenso y reflexión sobre quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, y bueno, que eso nos permita también, y sobre todo, encontrar a los nietos y a las nietas que faltan. Es muy interesante lo que nos traes, Clarisa, sobre el papel de las universidades desde diferentes perspectivas y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo esas formas de intervención de las universidades en colaboración y en apoyo a la lucha de abuelas, en esta doble dimensión que vos mencionabas, ¿no? Buscar a los nietos y a las nietas y también crear un consenso social, intervenir sobre el sentido común. Disculpe. Y algo que me interesaba también, o que nos interesaba, de esto que mencionabas, era cómo el derecho a la identidad se ha ido construyendo a partir de la propia lucha de abuelas, y cómo a lo largo del tiempo también las universidades e investigadoras e investigadores de las universidades han ido nutriéndolo, reflexionando sobre él, complejizándolo, pensando nuevas perspectivas en la ampliación de derechos. Y en ese sentido, nos interesaba que Soledad Gesteira, que es investigadora del CONICET y es especialista en el tema, nos contara un poco qué es para vos, Sole, investigar sobre el derecho a la identidad, cómo es tu trayectoria en el tema, cómo se vincula con la propia lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Hola a todas y a todos, a todes. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, un poco retomando lo que decía Clary, ¿no? En
en este vínculo con la universidad. Yo soy un exponente de ese vínculo porque bueno, colaboro con abuelas hace muchísimos años, pero me integro y empiezo a trabajar con abuelas a partir de un convenio que las abuelas hacen con la Facultad de Ciencias Sociales. Y a partir de ello obtienen un pequeño subsidio de un proyecto UASIT, y así nace el Archivo Biográfico Familiar, por el cual se entrevistan a familiares de desaparecidos en pos de reconstruir su identidad, y son las entrevistas, los relatos que son entregados a los nietos y a las nietas una vez que son localizados y restituidos. Así que yo me integré en ese proyecto en el año 2000, y bueno, y colaboré con abuelas durante 10 años y continúo colaborando, así que me parece que el vínculo con, como decía Clarisa, ¿no? esta idea de intercambiar con otros actores, de tender redes, de construir lazos, es una estrategia de abuelas, es una enseñanza de abuelas, ¿no? En el modo de construir su demanda por el derecho a conocer los orígenes. Y en mi caso particular, estando trabajando en abuelas, y a partir de estas campañas de difusión que también mencionaba Clarisa, empiezo a advertir la presencia bueno, de muchísimas personas que estaban reclamando por su derecho a la identidad y que habían sido justamente interpeladas por abuelas, ¿no? Esto que Clarisa nos decía, esta idea de intervenir en el sentido común, ¿no? Esta sensibilización social que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo sobre lo que significa la apropiación criminal de niños y la importancia que tiene que conozcamos nuestros orígenes, ¿no? Bueno, a partir de justamente de mi trabajo en abuelas, es que bueno, empiezo a advertir a partir de estas campañas de abuelas, la presencia de muchas personas que iban a abuelas, pero que habían nacido antes, o durante, o después, con dudas de sus orígenes, pero que no eran hijos desaparecidos, ¿no? Y bueno, y mi investigación de maestría y mi investigación de doctorado fue sobre estos nuevos colectivos de activistas que quieren conocer sus orígenes biológicos y que reclaman por su derecho a la identidad. Y esto es interesante, me parece, para pensar en el derecho a la identidad, no solo cómo fue construido por las abuelas, ¿no? Amorosamente y generosamente, porque le dio un derecho al mundo, sino la posibilidad que tienen los derechos de ser apropiados y resignificados, ir en la dirección de la ampliación, ¿no? De la ampliación de derechos. Así que, bueno, sobre esto versó un poco mi investigación y la universidad siempre presente, ¿no? Yo creo que todas las investigaciones que estamos realizando sobre derecho a la identidad, en las distintas universidades y en las distintas redes que estamos conformando, apuntan justamente a comprender a los derechos, ¿no? Más allá de estos atributos atemporales, ¿no? Que parecieran que están ahí, esta visión ontológica de los derechos como algo dado, o algo que baja de una convención o de una normativa. Justamente las abuelas nos enseñaron que los derechos se construyen, que los derechos son resultado de negociaciones y de luchas concretas de personas de carne y hueso, ¿no? Así que, bueno, celebro esta iniciativa y el proyecto de Fabricio y de Paula. Muchas gracias, Sole, por tus palabras y también por el comentario hacia el proyecto, y muchas gracias a ambas por lo que nos contaron acerca del el papel de las universidades en la lucha de abuelas, en la difusión y en la investigación. Y es interesante lo que mencionan acerca de cómo desde mediados de los 90 hasta la actualidad ha habido diferentes iniciativas y acciones y cómo se han ido retroalimentando entre sí. Y justamente eso es lo que nos interesa desde el proyecto de investigación que dirigimos con Paula, tratar de indagar, de investigar, de conocer un poco más. ¿Cuáles han sido esas diferentes iniciativas, qué características han tenido y en las diferentes funciones que reconoce la universidad, ¿no? Desde la investigación, pero también desde la extensión, la transferencia y la enseñanza. Acá muy brevemente les presentamos quiénes somos los integrantes del equipo. Victoria Álvarez, Guadalupe Ballester, Valeria Caruso, Miriam Contillani son las compañeras docentes. Marisa Gómez y Melina Valenzuela por el claustro de graduadas, y estudiantes que integran el equipo: Lucas Goldaracena, Yamina Lozo, David Ojeda y Sofía Pérez Jaljal.
además de Paula y yo, que dirigimos y codirigimos. Como les decíamos, muy brevemente, para que conozcan qué estamos trabajando, la idea del proyecto es explorar y caracterizar, tratar de entender, conocer mejor y poder dimensionar cuantitativa y cualitativamente todas las iniciativas o gran parte de las iniciativas que se realizaron con respecto al derecho a la identidad y la lucha de abuelas por las universidades públicas argentinas entre 1997 y 2021. Tomamos justamente 1997 como punto de partida por estas iniciativas que mencionaban Clarisa y Soledad, vinculadas con la Facultad de Diseño de la Universidad de Buenos Aires y también con la Facultad de Ciencias Sociales y el surgimiento de este proyecto UBACIT, que después se transformó en lo que hoy es el archivo biográfico. Como decíamos, trabajamos con iniciativas que provienen tanto del ámbito de la enseñanza, como pueden ser materias, cursos extracurriculares, materias de grado y posgrado, investigación, como trabajos como el que llevó a cabo Soledad, que nos mencionaba recién, y extensión y transferencia, como todos los que mencionó Clarisa previamente. Y nos interesa analizarlas tomando en cuenta las particularidades de cada institución universitaria, los contextos históricos y políticos en los que se produjeron estas iniciativas, que varía mucho, no es lo mismo una iniciativa a fines de los 90 que en el año 2010, y los modos de interacción en los que las universidades y las comunidades académicas se relacionaron con Abuelas de Plaza de Mayo para llevarlas a cabo. Y ahora le cedo la palabra a Paula para que nos cuente un poco, porque este proyecto de investigación tiene un antecedente, tiene varios antecedentes que son proyectos de extensión y que nos muestran un poco la sinergia que se genera en las universidades, como en nuestro caso en la Universidad Nacional de José C. Paz, entre extensión e investigación, que también es muy interesante poder destacar. Bueno, muchas gracias Fabricio, Clarisa y Soledad. Muy interesante lo que aportaron ambas. Como ya adelantaba Fabricio, el proyecto de investigación que estamos presentando en este momento, podríamos decir que surge a partir del interés y del compromiso de algunos docentes, estudiantes y graduados que ya veníamos trabajando con la temática en la Universidad Nacional de José C. Paz, pero a partir de nuestras prácticas de enseñanza y desde la extensión, digamos. En los últimos 5 o 6 años hemos enmarcado una serie de actividades, en realidad en 3 proyectos de extensión financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias, la SPU, y también por la Secretaría de Extensión de la UNPAS, y tuvieron 2 ejes de trabajo concretamente. Por un lado, la asistencia o el asesoramiento técnico profesional al equipo de fortalecimiento sociovincular de Abuelas de Plaza de Mayo, esto a través del trabajo de docentes, de graduadas y de estudiantes de la carrera de trabajo social de nuestra universidad, y por otro lado, y vinculado a lo que decía Clarisa, a partir del trabajo de docentes y estudiantes del taller Sociedad y Vida Universitaria, que corresponde al ciclo de inicio universitario de nuestra universidad, y a partir también del trabajo de no docentes de la Secretaría Académica, un segundo eje vinculado a todo lo que tiene que ver con la capacitación y la difusión de la problemática. En este sentido, en estos años hemos realizado muchas actividades en el marco de esos proyectos. Yo creo que el que ha quedado más fijado en la memoria ha sido el siluetazo por la identidad, que lo realizamos allá por el 2017. Yo creo que ese particularmente ha sido por la cantidad de personas que pusieron el cuerpo para esa actividad, porque participaron también todas las autoridades del momento en la universidad, tanto desde el rector Federico Tea en ese momento hasta el actual rector Darío Kunczynski. También, bueno, porque las siluetas quedaron pegadas durante muchísimo tiempo en distintos lugares del edificio central de la UNPAS, y creo que también llamaba la atención el hecho de que a cada una le habíamos indicado el nombre y el apellido de alguna de las personas, o de adultos, por supuesto, que todavía buscamos para restituir su identidad biológica. Por supuesto hemos realizado varias actividades, jornadas de música por la identidad, presentaciones de libros afines a la temática,
charlas con integrantes de abuelas o con otros familiares que buscan a quienes fueran apropiados, como pueden ser hermanos. Hemos realizado capacitaciones sobre las estrategias de búsqueda llevadas adelante por Abuelas de Plaza de Mayo desde sus orígenes. También hemos realizado capacitaciones sobre las múltiples dimensiones de la identidad, un poco pensando en lo que decía Soledad. Bueno, muestras fotográficas, muestras de cartas enviadas a las abuelas. Hemos trabajado con los ingresantes a partir de entrevistas con la presidenta Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Bornes de Carlotto. Bueno, muchísimas actividades que incluso hicieron que en nuestra comunidad se acercaran personas que dudaban de su propia identidad o que conocían que estaba en esa situación, algún allegado, y que tenían como objetivo siempre generar espacios de reflexión y de capacitación y poder difundir la problemática del derecho a la identidad y la apropiación de menores en nuestra comunidad. Digamos, esto lo queríamos mencionar porque nos parece que es justamente un ejemplo de cómo las universidades públicas colaboran y han colaborado con la búsqueda de abuelas y con la promoción del derecho a la identidad, y porque justamente es también un ejemplo del tipo de iniciativas que estamos relevando en el proyecto de investigación y que llevan adelante otras universidades, como las que mencionaba Clarisa y otras. Si te parece, Fabricio, podemos agradecer y despedir a Soledad y a Clarisa, y le damos la palabra a Cristina Bettanin para que nos cuente de qué se trata la última iniciativa impulsada desde la Universidad Nacional de José C. Paz en torno al derecho a la identidad. Sí, Pau, me parece perfecto, y antes de cerrar quería agregar algo que se pasó, que en el PowerPoint no se vio, que en el proyecto de investigación que con Pau coordinamos, de Universidad de Abuelas de Plaza de Mayo, también lo integran investigadoras externas, entre ellas Clarisa Veiga, que nos acompaña, Cristina Bettanin, a quien le vamos a ceder la palabra ahora para que nos cuente de la presentación al desafío Impactar, María Luisa Diz y Leticia Marrone. No quería dejar de mencionarlas. Ahora sí. Le cedemos la palabra a Cristina para que nos cuente un poco de esta nueva esta línea de trabajo que viene a potenciar lo que se viene trabajando desde la universidad. Mi nombre es Cristina Bettanin, soy profesora de esta universidad. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes parte de lo que venimos trabajando como equipo interdisciplinario respecto al derecho por la identidad y en articulación con Abuelas de Plaza de Mayo, y vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo potenciar y fortalecer lo producido por las universidades nacionales en torno al derecho a la identidad? ¿Y por qué el trabajo en red? Voy a comentar acerca de la convocatoria Impactar 2021 y de la presentación de nuestro proyecto, y vamos a intercambiar también con algunos invitados. La convocatoria Impactar forma parte del programa de Ciencia y Tecnología y tiene el propósito de promover proyectos de investigación y desarrollos destinados a brindar apoyo a organismos públicos en todos sus niveles en la búsqueda de soluciones a desafíos de interés público que requieran del conocimiento científico o el desarrollo tecnológico para alcanzar su resolución y así un efecto positivo en la sociedad. Esta iniciativa se propone fortalecer el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en la construcción y aplicación de políticas públicas. En este año, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, condensando necesidades sentidas y expresiones tanto de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo como también de la CONADI, armó el siguiente desafío: la necesidad de localizar, clasificar y poner a disposición pública y de la Secretaría de Derechos Humanos las experiencias y producciones realizadas por el Sistema Universitario Nacional e Internacional respecto al derecho a la identidad a partir de su incorporación a la Convención de los Derechos del Niño en 1989. El desafío fue aprobado en el mes de septiembre de este año y rápidamente pudimos producir un proyecto que en este momento se encuentra en evaluación, que se denomina Identidad en Redes, la construcción del derecho a la identidad desde el nivel superior de enseñanza. Lo hicimos desde la Universidad Nacional de José C. Paz. El objetivo del proyecto tiende a explorar, caracterizar y poner a disposición pública las iniciativas y producciones académicas sobre el derecho a la identidad realizadas en el nivel superior de enseñanza
por universidades nacionales e internacionales en el periodo de 1997 al año 2021, en sus 3 funciones básicas y constitutivas: enseñanza, investigación y extensión y transferencia. Los objetivos específicos del proyecto rondan a partir de explorar, identificar y evaluar el acceso público de estas iniciativas y producciones académicas, construir criterios generales y específicos de clasificación de las producciones y diferenciación en campos temáticos, elaborar perfiles de usuario a partir de la descripción y comprensión de los propósitos, usos y tipos de producción que se fueron elaborando a lo largo del tiempo, considerando el contexto histórico y territorial. Desarrollar los dispositivos tecnológicos, esto es, un repositorio y un sitio dinámico sobre actividades y noticias educativas de manera continua, que permitan archivar y poner a disposición iniciativas y producciones, documentos, materiales, audiovisuales sobre el derecho a la identidad. Por último, desarrollar formas de cooperación para la profundización de la investigación y transferencia en estas temáticas a partir de la promoción y profundización de vínculos interinstitucionales que apunten a un trabajo en red con personas y grupos de trabajo de universidades argentinas y extranjeras. Y por último, fomentar la articulación entre el trabajo interinstitucional logrado por parte de las universidades y la Red por el Derecho a la Identidad de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI, a fin de fortalecer y enriquecer los diversos nodos mediante el acceso a las producciones académicas y otras iniciativas de interés. En este momento, la Red por el Derecho a la Identidad tiene 44 nodos distribuidos en ciudades de la Argentina y también en ciudades de Europa y Estados Unidos. Principales articulaciones, ¿con quién vamos a articular? Vamos a articular fuertemente con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, con quien ya tenemos un convenio firmado en función de poder lograr este propósito de trabajo en red, con la Red por el Derecho a la Identidad, y con la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del CIN, con quien ya venimos trabajando porque formamos parte desde su constitución. Convocamos a investigadoras e investigadores de distintas universidades nacionales, con quienes nosotros ya tenemos un trabajo construido, hemos participado en iniciativas conjuntas, en proyectos de extensión universitaria, en algunas actividades sumamente significativas para la instalación y la promoción del derecho a la identidad y que hoy se suman a colaborar en poder lograr este propósito. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y respecto de universidades que no se encuentran en Argentina, sino en algunos países de Europa, también los convocamos y se sumaron a participar desde el mismo diseño de proyecto investigadoras e investigadores de la Universidad Caen de Normandía, de la Universidad de París 8, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Macerata y la Universidad de Sapienza. Con lo cual estamos muy orgullosos y muy expectantes acerca de los resultados de esta convocatoria, esperamos ganarla, y, bueno, y poder realmente avanzar en la producción de estos propósitos. Bueno, estamos ahora con Leticia Marrone, ella es docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda, es directora del proyecto La UNDAB con las abuelas y por la identidad, que es un proyecto de extensión que ya tiene unos años de recorrido en esa institución, en conjunto con las abuelas de Plaza de Mayo, y se sumó a formar parte del equipo de investigadores del proyecto que presentamos en la convocatoria Impactar como investigadora externa. Así que bienvenida, Leticia. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, y nos toca reflexionar sobre esto de cómo potenciar el trabajo de las universidades acerca del derecho a la identidad y por qué el trabajo en red, ¿no? ¿Cómo empezaríamos ahí a pensar estas dos preguntas que nos convocan? Bueno, me parece que el trabajo en red es clave, ¿no? En esta tarea de la búsqueda, sobre todo de la restitución de la identidad a estos más de 300 nietas y nietas que aún faltan encontrar. Me parece que desde la experiencia de la UNDAB, que como bien decís, el proyecto el año que viene va a cumplir 10 años de vida,
fue esencial en primera instancia el trabajo articulado y colaborativo con la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, en tanto lo primero que empezó a hacer el proyecto es a difundir las campañas de abuelas, tanto dentro de la universidad como en ámbito local de Avellaneda. Y también es fundamental las redes que uno pueda crear dentro de la institución, porque es un proyecto transversal que ha colaborado y ha trabajado desde diferentes asignaturas y diferentes carreras de la universidad, como la articulación necesaria con otros actores, ¿no? Por ejemplo, las escuelas de Avellaneda a las cuales la universidad ha llevado la copia de la muestra de los tuit relatos con la que cuenta, y donde hemos organizado talleres junto con docentes y estudiantes de diferentes niveles, y bueno, y todas las actividades que hemos realizado a lo largo del proyecto se hacen necesarias y se potencian cuando las hacemos con otros, ¿no? Y no trabajamos en la soledad de la institución. Así que es fundamental forjar esos vínculos y alimentarlos a lo largo del tiempo para que no queden en acciones aisladas, sino en una relación, bueno, duradera. O además, inclusive que puedan confluir, ¿no? Que se puedan potenciar recursos. Me acuerdo, Leticia, cuando la UNPAS organizó en conjunto con la UNDAV la muestra de las cartas de las abuelas, que fue una idea del nodo de la Red por la Identidad de Estados Unidos-Canadá, y que pudimos compartirla y trabajar en conjunto, y la muestra fue girando. Primero se puso en la Casa por la Identidad, luego en la UNPAS, luego en la UNDAV, y ahí como donde en esa muestra participaba toda la comunidad educativa de las dos universidades, y estuvieron en algún punto unidas en esas semanas, a pesar de que haya kilómetros de distancias que nos diferencian. Y la verdad que fue una experiencia súper rica, ¿no? Porque pudimos como articular recursos, pensar en conjunto. Totalmente, totalmente, y pudimos hacer 3 muestras en lugar de una, entonces totalmente. Y además también la muestra fue tomando particularidades de cada uno de las instituciones en las que estuvo, ¿no? Eso también, o sea, los colegas de la Red por la Identidad de Canadá tomaron registro de todo lo que fue pasando en esas muestras para compartirlo en Canadá, ¿no? O sea que las redes son tanto nacionales, locales, como internacionales, ¿no? Y creo que además este contexto de pandemia nos ha mostrado que, bueno, esta conversación que estamos teniendo en este momento, que cada vez tenemos menos fronteras, ¿no? Totalmente. Por otra parte también, no, creo que otra de los trabajos en red interesantes de comentar es el que tuvimos con 2 universidades de Italia. El caso con la Universidad de Macerata y la Universidad de Roma 3, se presentó un proyecto en base a una iniciativa de uno de los profesores de la Universidad de Macerata, y el proyecto fue presentado al Consorcio de Universidades Italianas para la Argentina, fue financiado para que estos profesores viajaran a la Argentina, y ahí realizamos varias actividades en conjunto, un seminario internacional sobre el tema de derechos humanos y derecho a la identidad, en el cual a su vez convocamos a participar, aparte de la UNDAV y la UNPAS, que eran las socias locales, y la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, invitamos también a otras universidades que contaron su experiencia de trabajo en derechos humanos, como ser la Universidad de Quilmes, de Lanús, así que bueno. También además de dictar el seminario en sí,
perdón, con la exposición de los invitados Sí. y los socios del proyecto en sí, del discurso de derechos humanos, ¿no? Como valor cultural, algo así era el título, me acuerdo. A la tarde se pudo intercambiar entre las distintas experiencias de universidades del conurbano, ¿no? Y fue como sumamente rico también. Ahí yo me quedo también pensando y recuerdo que fue la primera vez que yo conocí a esos investigadores italianos. La UNDAP ya tenía ciertos contactos y ciertos vínculos porque desde el inicio la UNDAP se destacó, ¿no? Por esta política tan importante acerca de la cooperación internacional, que fue como uno de los pilares desde el comienzo de la UNDAP, me acuerdo. Y de pronto, bueno, un ser un poco más nueva en ese plano y se pusieron al servicio estos contactos, estos recursos, que hoy también se puede ver que uno de ellos participa también en la convocatoria Impactar, ¿no? Y el lazo se empezó a construir a partir de esa actividad concreta que pensamos en conjunto. Y esta Sí, importancia de que totalmente. cuando uno piensa algo después no sabe luego qué otras posibilidades se van abriendo, pero sí a lo largo de todo este tiempo podemos concluir que el trabajo en red es casi imprescindible, ¿no? Sí, totalmente. La UNPAS, de todas maneras, en estos estamos hablando de un proyecto de hace unos cuantos años, pero en estos 2017, últimos sí. años, claro, avanzó mucho en su trabajo de internacionalización y ha dado grandes pasos. Pero lo cierto es que muchas veces los proyectos, esta es un poco la paradoja, ¿no? A veces los proyectos internacionales traccionan esas redes locales, porque uno piensa, bueno, dado que estamos consiguiendo estos recursos que siempre son escasos, como los pasajes o las visitas internacionales, uno siempre piensa en cómo hacer para que tengan mayor alcance y compartirlo con otros y pensar junto con otros. Entonces me parece que sí, esa es un poco una de las características y, y bueno, quedan, los vínculos y las relaciones quedan. Y un poco la reflexión que me surge como para ir cerrando es, bueno, que las instituciones en sí mismas no es que trabajan en red, sino que somos las personas que estamos dentro, que las construimos y construimos esos vínculos y hacemos que esos vínculos también perduren en el tiempo y motorizamos eh, el crecimiento y el hacer y que sea tanto de proyectos de extensión como de investigación, como propuestas académicas, ¿no? Aplica al trabajo en red, finalmente es extensivo a todo el quehacer de la universidad. De las funciones de la universidad, sí, Sí. acuerdo plenamente. Mm. Bueno, nos quedamos con esta última reflexión. Te agradecemos un montón tu participación en esta Semana de la Mucho Ciencia gusto. y sabiendo que tenemos agenda común para seguir trabajando junto con vos, Leticia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora estamos con Irene Strauss. Ella forma parte del área de prensa, difusión y educación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Gracias, Irene, por estar con nosotros hoy. Y bueno, nos toca reflexionar acerca de cómo potenciar el trabajo que realizan las universidades en función de promover y efectivizar el derecho a la identidad. Así que te aprovechamos para que nos cuentes un poco desde tu perspectiva cómo se podría, o cómo se está trabajando y cómo se podría también mejorar las articulaciones y quizás la difusión de lo que las universidades producen. Bueno, muchas gracias, Cristina, por este espacio. Bueno, primero cuento un poquito qué es lo que hace Abuelas en el ámbito educativo, cómo es la articulación, porque tal vez hay algunos que la tienen clara y otros no tanto. En principio, yo soy miembro del equipo de difusión y entendimos en un determinado momento que el ámbito educativo era un ámbito muy amplio donde difundir, y de algún modo a lo largo de los años me fui especializando en ese ámbito, o sea que más que nada soy responsable de difundir en ese ámbito. ¿Qué quiere decir difundir? En realidad, cuando empezamos con esta tarea, alrededor de 2003, no existía todavía en ningún nivel de
educativo, ni inicial, ni primaria, ni secundaria, tampoco a nivel terciario, ningún material que diera cuenta de la historia reciente, del terrorismo de Estado, del derecho de identidad, o inclusive otros derechos, sistematizado dentro de la escuela. Entonces nosotros en realidad nos acercamos al Ministerio de Educación con la idea de empezar a instalar la temática de las abuelas en la escuela, y bueno, de hecho, el primer material que hicimos en conjunto fue en el 2003, que se imprimió recién en 2004, que fue puerto de partida para las escuelas secundarias. A partir de ahí, durante los primeros 10 años, diría, nuestra tarea desde el área fue más que nada articular con todos los ámbitos educativos que se nos presentaran, no solamente el Ministerio de Educación de la Nación, sino ministerios provinciales, sindicatos, otras instituciones de formación, tanto académica como no académica, etc. Y nuestro vínculo principalmente con las universidades se dio a partir de los nodos de la Red por el Derecho de Identidad, porque los nodos sabemos que están alojados, digamos, a lo largo de todo el país, y muchos de los integrantes de estos nodos tenían algún tipo de vinculación con las universidades provinciales y regionales, por lo cual muchas de las actividades fueron a través de actividades que la red propuso, ¿sí? Después de estos primeros 10 años, tal vez un poco menos, pero para dar una idea de grandes hitos, el tema estaba instalado. ¿Y qué quiere decir con el tema está instalado? Bueno, ya el Ministerio de Educación, a partir de 2006, con su ley de educación, instaló como obligatorio el tratamiento de la historia reciente, los derechos humanos, la lucha de los distintos organismos de derechos humanos, incluidos abuelas. En el 2004 se firmó la ley del Día Nacional de Derecho de Identidad el 22 de octubre, que se incluyó como efeméride escolar. O sea que lentamente empezamos a permear nuestra lucha dentro del ámbito educativo, y digamos que bastante sistematizado el trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación, porque empezamos a abordar inicial, primario, secundario, no solamente con material que fuimos haciendo en conjunto, sino con formación docente, porque otra de las problemáticas era que justamente los docentes en su formación inicial muchas veces no habían tenido estos contenidos, entonces necesitábamos hacer formación para docentes en servicio. El ámbito universitario fue bastante más random, diría, ¿no? Más aleatorio, no estuvo organizado, no hubo como una sistematización de cómo abordar la temática con los distintos docentes universitarios, y por eso insisto que en realidad todas las producciones que se fueron haciendo, los eventos, las iniciativas, los seminarios de formación, o inclusive muchas acciones de extensión universitaria que incluían acciones artísticas, charlas, debates, cine, bueno, de todas las cosas que se le puede a uno ocurrir que puede pasar en una universidad, al no ser sistematizado, sino que más que nada llevado adelante por los distintos nodos, muchas de esas producciones quedaron perdidas en algún lado, y no tenemos manera de recuperarlos si no hacemos un trabajo sistemático. Entonces, digamos que la primera cuestión sería hacer un trabajo sistemático para recuperar todo ese trabajo que sí venimos haciendo hace muchísimos años, para poder, una vez que lo tenemos organizado, pensar en cómo potenciarlo para que más universidades se sumen, para que haya más regularidad en este trabajo que sabemos que las universidades hacen. Y déjame contarte, Cristina, que para mí una de las cosas que a mí me gusta mucho ir viendo para poder evaluar el trabajo que nosotros venimos haciendo, cada tanto voy leyendo y viendo material audiovisual que hemos producido, que las abuelas han producido hace muchos años, o inclusive gráfica que tenemos producidas hace muchos años, y dar cuenta de cómo a lo largo de todos estos años que estamos en territorio, ¿no? Produciendo no solamente las abuelas, sino con intercambio con docentes permanentemente, pero también con otros formadores que tal vez no son del ámbito formal, cómo vamos variando los lenguajes, cómo vamos variando la gráfica y los elementos que vamos eligiendo para poder transmitir distintos símbolos, cómo todo esto va variando, porque obviamente
las distintas luchas que a lo largo de todos estos años, que ya van a ser pronto 20, que estamos en el ámbito educativo más formalmente, fueron abonando, ¿no es cierto? No es lo mismo las primeras producciones donde tal vez todavía nosotros veíamos algunas abuelas o algunos textos que hablaban de bebés robados, cuando después del 2005-2006 que se reglamenta la ley de protección de infancias, y sabemos ya hoy que los niños y niñas son sujetos de derecho, no son objetos, ¿no? No tiene sentido nombrarlos como robados, entonces empezamos a modificar nuestra forma de decir, y entonces para mí es súper interesante tener registro de cómo hablábamos antes, porque si nosotros tenemos registro de cómo decíamos y cómo nombrábamos antes, y de cómo hoy estamos intentando nombrar, todo ese trayecto habla de una lucha, habla de una concientización, habla de una reflexión, habla de poner en tensión cuestiones que hoy tal vez podemos llevar adelante, de la misma manera que hoy hay sectores que hablan con la E para ser inclusivos, y con eso no estamos diciendo que todas las producciones anteriores dejan de tener sentido, sino todo lo contrario, marcan cómo nosotros hoy tenemos una tensión puesta en el lenguaje respecto de luchas de género. Entonces, para mí es súper importante que podamos sistematizar y tener este repositorio, porque es una manera que nosotros podamos ver cómo fuimos avanzando en el lenguaje y en la imagen. Ahí es muy interesante lo que estás diciendo y me resuena mucho acerca de estos espacios de trabajo que venimos teniendo, aunque sea en el marco de la virtualidad, con vos, con las personas de CONADI, ¿no? Como reflexionando acerca de que se sabe que existen estas producciones, pero quizás no están localizadas, no están puestas a disposición pública, no están fácilmente con un acceso fácil, sencillo, donde uno pueda recomendar, ¿no?, a las personas que busquen, que vayan ahí, que ahí van a encontrar, y nosotros mismos posibilitarle a los investigadores, investigadoras que puedan analizar esta cuestión más en perspectiva histórica, ¿no? Así que ahí sí, coincido ampliamente y me parece que el proyecto es ambicioso en ese sentido y puede llegar a generar un efecto muy potente en torno a cómo se sigue trabajando desde las universidades y puede ampliar perspectivas y puede enriquecer también las líneas de trabajo actuales, ¿no? Y por otro lado, me quedo pensando acerca de otra función que va a tener el repositorio, que tiene que ver con la difusión en función de potenciar actividades, eventos, campañas, seminarios, cursos de extensión universitaria, que quizás no se van a detener tanto en la posibilidad de archivo en tanto clasificatorio y de consulta, pero sí para potenciar la difusión, y que hoy quizás tampoco se encuentre, no haya hoy un sitio directamente donde las personas puedan consultar acerca de dónde hay alguna actividad vinculada con las abuelas en términos de ámbitos universitarios, ¿no? Sí, no, además, digamos, la pandemia nos trajo la virtualidad como una costumbre, digamos, que creo que obviamente vamos a ir abandonando en la medida que la presencialidad se vaya dando como necesaria, pero también me parece que potenció cuestiones que, por ejemplo, antes cuando hacíamos alguna actividad con alguna universidad de alguna provincia, eso quedaba difundido en esa provincia, se llevaba adelante en ese lugar y tenía repercusión en ese lugar, y muchas otras universidades no solamente no tenían acceso, ni siquiera tenían registro. Y sabemos perfectamente que cuando una universidad tiene de algún modo una acción que es exitosa porque a su vez genera como alguna producción posterior y genera tensiones o nuevas reflexiones, eso invita a otros colectivos, ¿no?, a también replicarlo en sus territorios. Entonces hoy en realidad tenemos la posibilidad, por un lado, de dejar el ejemplo para que otros se contagien, pero además invitar a otros, porque la verdad es que de pronto haces un evento en la Universidad de Mendoza y se pueden sumar, si es virtual, muchos otros lugares de la Argentina, aunque sea del exterior si tienen el habla español, y que eso a su vez se potencia. Entonces, es cierto que por un lado está el tema del repositorio, pero también el tema de la difusión y que esas actividades puedan, digamos, potenciarse muchísimo más, ¿no? En este aspecto más dinámico del sitio, ¿no?
Así que bueno, nada, muy interesante todo lo que venimos conversando, y me quedo también con esta idea de la articulación con los nodos de la Red por la Identidad, ¿no? Y el vínculo que hay entre las universidades y los nodos, en aquellas ciudades donde existe una universidad o está cercana a una universidad, y también entiendo que ahí se potencia el trabajo y se puede también como enriquecer, y esperemos que el desarrollo de este repositorio que promueve este trabajo en red pueda también abonar en ese sentido, ¿no? Sí, absolutamente, además porque yo estoy totalmente convencida que la formación de la sociedad en su conjunto es la única clave para que podamos crecer en derechos humanos. O sea, no alcanza con nosotros como abuelas buscar al nieto o a la nieta, o ahora hablarle a la bisnieta o al bisnieto. Eso no alcanza. O sea, nosotros necesitamos que la sociedad en su conjunto tenga comprensión clara de lo que estamos buscando, que no solamente es la identidad de una persona y su descendencia, sino que estamos buscando la formación en derechos, ¿no es cierto? O sea, eso es mucho más amplio, y bueno, el ámbito educativo es prioritario, o sea, prioritario para la formación como ciudadanos, o sea, que eso es fundamental. Y es cierto que las universidades no han estado en red en ese sentido, entonces por eso me parece que es muy, muy potente la idea de que podamos aunarlas. Bien, Estoy bueno, como te agradezco un ansiosa de que montón esto... de haber compartido con nosotros en esta Semana de la Ciencia esta mirada, ¿no? Desde la organización y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que tanto nos marca el camino, nos señala lo que está bien, nos deja, bueno, ahora en términos de legado, tanto construido, que tenemos que tomar ahí el compromiso y asumir su continuidad, de acuerdo como conversamos a los distintos contextos. Y bueno, para finalizar vamos a aprovechar, entre tantas cosas que ustedes han hecho para difundir, hay un video institucional muy, muy útil, muy bueno, que yo entiendo que se usa bastante, así que vamos a terminar con, bueno, proyectando el video para que los que nos están escuchando puedan aprovecharlo también. Bueno, Irene, te mando un cariño grande y nos vemos pronto. Gracias, Cristina, seguro que trabajando nos vamos a encontrar. O en alguna plaza también. ¿Por qué no?